Una de mis cosas favoritas es mirar por la ventana del avión y tratar de ubicarme en el trayecto del vuelo. Volando de Antofagasta a Santiago, por ejemplo, siempre trato de ubicar la Ruta 5, Copiapó, Vallenar, el Valle de Elqui y otras cosas conocidas. Normalmente en 10 minutos el avión recorre muchos kilómetros y no hay mucho tiempo para estudiar cada ubicación. A veces, nuestra familia recibe visitas que no son de Antofagasta. Por lo general, es mi responsabilidad llevarlos por la ciudad de Antofagasta y mostrarles los lugares famosos. Pero honestamente, aunque tuviera 10 horas con una visita, no sería suficiente para ayudarla a comprender la realidad de Antofagasta. En mayo de este año, nuestra familia cumple 10 años desde que llegamos a Antofagasta. Después de vivir en esta ciudad durante este tiempo, uno realmente conoce el ritmo, los lugares, las calles, la historia y la cultura de la ciudad. Durante esta serie, en el libro de Josué, tendremos 10 oportunidades para intentar cubrir los 24 capítulos. Será difícil cubrir todo el contenido, pero intentaremos visitar este libro en 10 horas para aprender todo lo que podamos. Mi objetivo y oración es que este estudio nos desafíe a pasar quizás los próximos 10 años o más leyendo y estudiando este libro en una manera más profunda. Descubrirán que valdrá la pena. ¿Por qué menciono todo esto? Bueno, en nuestro próximo estudio de Josué, es importante entender dónde encaja el libro en el plan de redención de Dios. Necesitamos ver el panorama general desde la ventana del avión, digamos. El libro de Josué se encuentra justo al final del Pentateuco, los primeros 5 libros de Moisés. Josué inicia la segunda gran sección de la Biblia conocida como los profetas anteriores, o mejor dicho, los libros históricos. El libro de Josué relata la historia de cómo la segunda generación de israelitas triunfó al invadir y poseer Canaán, heredando de esta manera la tierra que Dios había prometido a Abraham y a su familia años antes. El pueblo de Israel había llegado a los límites de la tierra prometida, situándose frente al río Jordán, frontera natural de la tierra al este. En ese momento debían comenzar los preparativos para la ocupación de la tierra conforme al propósito de Dios. Dejando la vista del avión por ahora, para enfocarnos en nuestro estudio de 10 semanas, intentaremos ver las 3 partes del libro. La historia del libro se divide en estas 3 partes. Capítulos 1 a 5 se concentran en la entrada de Israel a la tierra prometida. En los capítulos 5 a 12 cuentan la historia de la conquista parcial de la tierra prometida. Por ejemplo, la caída de Jericó y Ai. El resto de la conquista se resumen brevemente en los capítulos 11 y 12. Y finalmente, en los capítulos 13 a 21, narran la distribución de la tierra prometida. En esta sección
conoceremos muchas de las características físicas y los límites de la tierra prometida. Ojo, no se desanimen por esto, porque volveremos a ver estos ríos, montañas, ciudades, regiones, naciones y sus ubicaciones a lo largo del Antiguo Testamento. Es vital que conozcamos la geografía de Canaán para comprender mejor la historia de la redención de Dios. Algunos de los conceptos o las palabras importantes que enfatiza el libro son conquista, cumplimiento, posesión, reposo, anatema y obediencia. En hebreo, el título del libro es Jehoshua, que significa Jehová es salvación, nombre que Moisés le dio a su servidor, llamado antes Oseas. Generalmente se acepta a Josué como el autor de este libro, con la ayuda de algunos editores después de su muerte. En su vida, Josué fue muchas cosas: un esclavo, un soldado, un serviente, un espía y finalmente el sucesor de Moisés. Josué no es el héroe de este libro, él es el autor, pero Dios es el héroe de este libro. Toda la escritura tiene como objetivo final revelar a Dios. El propósito doctrinal del libro de Josué es mostrar la fidelidad de Dios a sus promesas y que la vida victoriosa debe vivirse por fe, confianza y obediencia únicamente a Dios. Si uno ignora o descuida la lectura y el estudio del Antiguo Testamento, específicamente la Torá y los libros históricos, se perderá el mensaje enfático de cuán implacable es el amor de Dios por su pueblo. A pesar de fracasos, dificultades y rebeliones, Jesús mantuvo su amor por su pueblo, preparándolos y proveyéndolos una salvación que ellos no podían preparar o proveer por sí mismos. Durante esta serie, quiero recordarnos acerca del estudio de Pastor Mark acerca del libro de Deuteronomio en mayo 2020. Y él usó 4 puntos que debemos buscar en el Antiguo Testamento. Entonces, durante esta serie, quiero animarles a usar esta lista. El carácter de Dios, las bendiciones de la tierra prometida, la necesidad de obedecer y amar a Dios, y finalmente los peligros de la idolatría. Josué contribuye a la historia de Dios sobre la redención al realizar el cumplimiento del pacto de la tierra prometida, hecha en Génesis y a lo largo del todo el Pentateuco, preparando el escenario para las siguientes fases de la historia de Israel. ¿Están listos para estudiar este libro maravilloso juntos? Espero que sí.